Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos en el Señor Jesucristo, esta palabra de hoy lleva por título precisamente estas frases: yo necesito un altar en mi vida. ¿Puede repetir conmigo? Yo necesito un altar en mi vida. La honra y la gloria sean al nombre del Señor Jesucristo. En Génesis 12, versículo 7 leíamos que dice que Dios se aparece a Abraham y le hace una promesa. Le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y luego que Dios llega con esta promesa, lo siguiente que hace Abraham es edificar un altar a Jehová, que le había aparecido. Amén. Es necesario que entendamos, hermanos, primeramente el significado de esta palabra, aleluya, que Dios nos revela por medio de su palabra, como es el altar. Vamos a ir a una definición técnica de lo que es un altar. Aleluya. Olvidémonos de todo concepto que usted pueda tener de altar y enfoquémonos en el contexto bíblico que usa la palabra de Dios, y ¿no es cierto? Y también a lo cual se refiere a esta época y a este hecho en específico: el altar que edificó Abraham. Altar podríamos definirlo como una estructura elevada, construida de roca. Se podría usar la superficie de la roca natural. También podremos hablar de un altar como un montón de tierra, ¿no es cierto?, amontonada, piedras amontonadas, no labradas, en el cual se ofrecían sacrificios a Dios. Amén. Entonces tenemos que altar era una estructura elevada que nacía del suelo, conformado por piedras, tierra amontonada, piedras no labradas, en el cual se ofrecían ¿qué cosa? Sacrificios a Dios. Lo que nos da a entender que en el altar algo debía morir. Grábese esto en su mente: en el altar algo debía morir. Esta es la definición técnica de un altar. Pero bajo un sentido espiritual, hermano, tenemos que un altar se constituyó en el lugar íntimo de comunión entre Dios y los hombres. El altar se constituyó en el lugar en que el hombre encontraba comunión con Dios. Y el significado de la palabra comunión es una amistad o un conocimiento íntimo con alguien. Por lo tanto, si el hombre buscaba comunión con Dios en el altar, lo que el hombre buscaba con Dios, aleluya, era una amistad o un conocimiento íntimo. La honra y la gloria sean al nombre del Señor Jesucristo. Con esto en mente, aleluya, veremos lo que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que en el Génesis capítulo 12, versículo 7, Dios llega con una promesa a la vida de Abraham. Y hermanos en el Señor, en esa promesa venía gozo incluido. Porque lo que tanto había buscado Abraham, lo que tanto anhelaba Abraham, por fin Dios llegaba a su vida y le decía: Abraham, lo que tú esperabas te lo voy a conceder. Porque dice: te daré las tierras. Él no anhelaba tierra, lo que él anhelaba era una descendencia. Pero le dice: te daré las tierras a ti y a tu descendencia. Por lo tanto, en esta promesa, hermano, venía un gozo incluido en la vida de Abraham. Abraham podía tener la decisión, y de eso tenía la oportunidad de decidir qué hacer en ese momento cuando Dios se le presentó con esta promesa. Él podía ir corriendo donde su esposa y decirle: Sarai, aleluya, Dios, aleluya, me hace una promesa y me va a conceder lo que necesitaba o lo que yo anhelaba. Él podía ir corriendo donde sus amigos y decirle: aleluya, gloria sea al Señor, voy a recibir lo que esperaba. Él podía ir corriendo de sus siervos, de sus criados, y darle a conocer esta promesa. Pero no, aleluya, antes de cualquier cosa, ¿sabe lo que hizo Abraham? Abraham edificó un altar para Dios.
Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es que ¿sabes qué? Abraham sabía que en el altar él encontraba ¿qué cosa? Comunión con Dios. Cuando tú recibes una buena noticia, lo primero que haces es ir y contarle a un amigo, ir y publicarlo en algún lugar. Pero no, este varón lo que necesitaba era comunión con Dios. Y sabes que una cosa, Abraham no iba a transar esa comunión que él tenía con su hacedor. La honra y la gloria sea en el nombre del Señor. Tenemos una promesa, tenemos gozo. Y Abraham, ¿qué cosa hace? Altar a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham llega a aquellas tierras, él se establece en aquel lugar y Dios lo comienza a bendecir enormemente. El ganado aumenta, los criados también, todo le va bien a Abraham. Él venía con su sobrino Lot, dice la escritura, y dice la palabra de Dios que los bienes de ellos aumentaron de tal manera que los pastores de ellos, los que guiaban las ovejas, empezaron a tener problemas. Y Abraham, como amaba a su sobrino Lot, dice la palabra de Dios que le da a escoger para evitar todo tipo de conflicto. Le dice Lot: si tú eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú eliges la izquierda, yo iré a la derecha. Porque el amor no es contencioso. El amor no busca lo suyo propio. Amén. Y Abraham, aleluya, aunque no tenía Biblia, sí tenía una cosa, que era la voz de Dios. Oh, gloria sea en el nombre del Señor Jesús. Y Abraham, aleluya, aunque era muchos siglos atrás, Abraham tenía muy claro este concepto, porque Jesucristo, dice la palabra, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, aleluya, la vida de Abraham se movía en este momento en una gran, aleluya, en un gran dilema. Su sobrino Lot, aleluya, busca el lugar que más le parece mejor, ¿no es cierto? El lugar que le parece mejor, y va por la llanura del Jordán y establece sus tiendas, llegando hasta Sodoma. Amén. Y luego dice la palabra de Dios que Abraham toma también una decisión y va a otro lugar, pero esperando primeramente, ¿qué cosa? La voz de Dios. Lot alza sus ojos y a lo que sus ojos le parece bien decide. Dios espera la respuesta, primero la respuesta de Dios. Abraham primero, aleluya, espera la respuesta de Dios. Esta circunstancia de separación humanamente era complicada, porque ya decía mi hermano anteriormente que ¿no es cierto?, la tradición judía o los hebreos, ¿cierto?, eran muy aferrados entre ellos, entre familia. Por lo tanto, la separación de su sobrino no era un momento de gozo, no era un momento para celebrar, no era un momento para que Abraham estuviese contento. No, era un momento difícil para Abraham. Algo de él se apartaba, gloria sea al Señor Jesucristo. Algo de él se alejaba de su vida. Abraham podía tomar nuevamente una decisión: ir y llorar junto a su esposa, ir y llorar junto a sus criados. Pero no, dice la palabra en Génesis capítulo 13 versículo 8, después de esta separación con su sobrino Lot, dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Mientras leía estos versículos me sorprendía que Abraham, sea alegría o sea tristeza, él buscaba edificar altar a Dios. Él no le importaba qué circunstancia moviera su vida. Él iba a hacer una cosa: él iba a buscar comunión con Dios, porque él sabía que aunque tuviera tristeza, que aunque su alma estuviera afligida, si él, aleluya, se levantaba y juntaba piedra por sobre piedra y edificaba un altar, iba a encontrar comunión con Dios y reposo para su alma. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos tristeza? Vamos y buscamos consuelo en el mundo. Pero ¿por qué no vamos y edificamos un altar a Dios? Si el altar significaba, aleluya, un lugar de comunión con Dios, un conocimiento y una amistad íntima con nuestro Hacedor. Distinta situación, distinto panorama, fuese tristeza o alegría, Abraham edificaba altar. Amén. Muchas veces el hombre se mueve conforme a las circunstancias. Si le va bien, va a la iglesia.
Si recibe bendición, busca a Dios. Y si no, no lo hace. Pero hermanos en el Señor, cuán es importante que entendamos una cosa. Dios, aleluya, va a bendecir a un hombre y a una mujer que no se sujete a las condiciones terrenales. Oiga, yo sé que usted ha sentido problemas en su vida. Yo sé que usted en algún momento ha tenido que separarse de alguien. ¿Y qué hemos hecho en esa circunstancia? Hemos buscado a Dios. Hemos levantado un altar para Dios. A lo mejor no lo hemos hecho, pero nunca es tarde para decir: yo necesito un altar en mi vida. Oh, gloria sea en el nombre del Señor. ¿Cuántos necesitan un altar en su vida en esta tarde? Yo sé que hay muchos que necesitan un altar en su vida, porque no olvide, un altar era un lugar en donde se encuentra comunión con Dios. Y en el altar algo debe morir. La honra y la gloria sea en el nombre del Señor Jesucristo. Abraham se convierte, hermanos, en un edificador de altares por excelencia. El oficio predilecto de Abraham se convierte en hacer altares. La vida de Abraham se ve marcada por los altares. La misma palabra de Dios nos dice en Isaías 41, versículo 8, que Dios, cuando habla de Abraham, dice: de Abraham, mi amigo. Gloria sea el nombre del Señor. Algo tiene que haber hecho bien el hombre para que Dios mismo dijera: Abraham, mi amigo. Amén. Es que Abraham buscaba comunión con Dios. Abraham sabía que mediante él, siempre que hubiera un altar en su vida, la amistad con Dios iba a estar intacta. Porque el altar demandaba obediencia. El altar demandaba humildad. Aleluya, gloria sea en el nombre del Señor. Y muchas veces las cosas que más nos faltan son la obediencia y la humildad. Porque el altar comenzaba desde el suelo. Aleluya. Dios le dijo a Abraham: Abraham, si quieres hacer un altar, vas a tener que comenzar de abajo. Vas a tener que ensuciarte las manitos, Abraham. Gloria sea el nombre del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, que sea más fuerte. Oh, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, tienes que entender que el precio de nuestra amistad es la obediencia. El precio de nuestra comunión es la humildad. Cosas de las cuales no queremos despojarnos, pero aquí está mi corona, Señor. Oh. Dios, hermano, le dice a Abraham que Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham. Amén. Pero llega un momento en la vida de Abraham que esta amistad tiene que ser puesta a prueba. Amén. Y llega el Génesis 22, en donde se pone en versus la comunión terrenal con la comunión celestial. Después de que Dios había establecido ahora en las tierras, se había separado ya Lot de él. Cada uno estaba por su lado. Abraham, aleluya, ya había recibido la promesa del hijo. Isaac ya estaba crecido. Y dice la palabra que ahora Dios le dice a Abraham: Abraham, ¿sabes qué? Tienes que concederme a tu único hijo. Gloria sea en el nombre del Señor. Aquí Abraham estuvo entre la espada y la pared. ¿Cómo le explico a mi esposa, a la madre del pequeño, que el hijo que tanto esperaba, tengo que sacrificarlo a Dios? Se puso en versus la comunión espiritual con la comunión terrenal. ¿Y qué cree usted que eligió Abraham? La comunión celestial. Si hay algo que a Dios le agrada, no importa que le desagrade. Si hay algo que a Dios le desagrada, no importa que le agrade. Lo importante es lo que diga Dios al respecto. El hombre tiene muchas cosas que decir, pero vamos a ver qué dice Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que en medio de ese conflicto espiritual en que se encontraba Abraham, él va a la tierra de Moriah, al lugar que Dios le dijo. 3 días de camino, llega al lugar, aleluya, ni siquiera se atreve a decirle a los siervos que llevaba, porque cuando, aleluya, llegó el momento, le dijo a los siervos: esperen aquí, yo voy con el muchacho, adoraré y volveré.
Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y esto me llena de gozo porque Isaac, que ya había crecido, ¿cierto? Era un muchacho. Dice la palabra de Dios que llega y le dice: Padre, le dice, está todo listo para el altar, pero falta el cordero. Porque Isaac sabía que los altares de su padre algo debía morir. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si Dios te está hablando en esta tarde, pero si tú necesitas un altar en tu vida, algo tiene que morir en esta noche. Si tú quieres levantar un altar en tu vida, algo tiene que morir esta noche. Yo no sé qué va a morir en tu altar. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Quizás va a morir el orgullo, quizás va a morir la soberbia, quizás va a morir el dolor que alguna separación te ha causado. Quizás va a morir el pecado que está agobiando a tu vida. Pero si vas a hacer un altar, preocúpate de que algo muera en esta tarde. Preocúpate de que algo está arriba y eso sea consumido, para que Dios se glorifique y encuentre comunión con tu amado, ya sea en medio de una promesa o una gran bendición. Levanta un altar en tu vida, hermano, en medio de una separación. Levanta un altar en tu vida, ya que sea que tengas que sacrificar algo importante. Oh, cuántas veces nos ha tocado sacrificar algo. Muchas veces tenemos que sacrificar lo que más amamos. Pero levanta un altar en tu vida. Levanta un altar en tu vida y comienza a adorar. Comienza a alabar al Señor y edifica este altar para que algo muera. Sabes que si tú en esta noche comienzas a humillarte delante de Dios, algo va a morir. Ese dolor que te está congojando, el Señor lo va a consumir. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos dicen amén? Que se escuche bien fuerte. ¿Cuántos dicen amén? La tristeza va a perecer. ¿Cuántos dicen amén? El dolor y la angustia se va a ir. ¿Cuántos dicen amén? Y la tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Bríndale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea el nombre del Señor. Porque los guantes se usan afuera. Aquí aplaudimos sin guante, ¿ah? Aplaudió con guante usted, ¿cierto? No suena nada. Pero cuando nosotros, aquí hay manos que se levantan para el Señor, aquí los aplausos se escuchan. Yo no sé afuera, y tampoco respondo afuera, porque afuera está helado. Pero aquí se siente la presencia de Dios, porque Jesucristo está en este lugar. Y donde Él está, allí hay libertad. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Ese era Abraham. Tuvo a Isaac. Dice la palabra de Dios que luego que Isaac creció y ya fue hombre, ¿qué podemos decir acerca de Isaac? Isaac, el hijo de la promesa, se casó a los 40 años. Tenía 75 cuando murió su padre. Y aprendió de su padre el mejor de los oficios: hacer altares. ¿Se da cuenta que los hijos se influencian por los padres? Amén. El hijo copia como el padre camina. El hijo copia como el padre habla. El hijo se ríe como el padre. Amén. Por lo tanto, si Abraham era un edificador de altares por excelencia, lo más probable era que Isaac saliera bueno para hacer altares también. La honra y la gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en Génesis capítulo 26, versículo 25, dice la palabra que Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios. El hijo hizo la vieja costumbre de su padre Abraham, edificó un altar a Dios. Él aprendió de su padre cómo se hacía un altar, porque él también llegó a un punto en la vida de Isaac que él dijo: yo también necesito un altar en mi vida. Mi padre hizo muchos altares, pero ahora yo necesito un altar en mi vida. Isaac entendió que él también necesitaba comunión con Dios y un conocimiento y una amistad íntima con su Creador. Amén.
La pregunta es: ¿cuántos necesitan tener comunión con Dios? La honra y la gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Isaac, dice la palabra de Dios, que tuvo a Jacob. Amén. Isaac tuvo a Jacob. ¿Qué sabemos de Jacob? Él compró la primogenitura a su hermano Esaú, usurpó a su hermano en busca de una bendición de su padre terrenal, y Jacob mismo significa el usurpador, engañador o suplantador. Estas cosas, hermanos, de la vida de Jacob marcaron profundamente su existencia. Y tenemos que, cuando Dios se presenta, dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. La genealogía ordenaba eso, aunque en estricto rigor a Jacob no le correspondía este privilegio, sino a su hermano Esaú. Pero como este hombre buscaba bendición de Dios, está en el lugar que tiene que estar. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, versículo 41. Aquí nos relata cómo él usurpa a su hermano por la bendición de su padre, y cómo mediante este acto se gana, ¿no es cierto?, que su hermano quiera matarlo. Desde ese día la vida de Jacob cambia y él comienza de tener una vida junto a su familia a huir de su casa. Pero lo glorioso, hermanos, que en esa huida Dios comienza a tratar con él. Gloria sea el nombre del Señor. El mundo huye sin que nadie los persiga, dice la palabra. ¿Cuántos huyen en esta tarde? El mundo, hermano, está desesperado, no sabe a dónde ir. Va de un lado hacia otro y no encuentra solución. Intenta buscar paz en el mismo mundo y en el mundo no lo va a encontrar. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, Jesucristo venció al mundo. Tienes que saber, el mundo tiene que saber que la paz solamente se puede encontrar en el príncipe de nuestra paz. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes que de ese momento que Jacob comienza a huir, él, aleluya, huye tratando de salvar su vida? Y en esa huida Dios comienza a tratar con él mediante un sueño. Génesis 28 dice que Jacob llega a un lugar y duerme. Pone una piedra primero y recuesta su cabeza y duerme. En aquella visión, en aquel sueño, él ve la escalera que todos ya hemos oído, que en un extremo estaba la tierra y en la otra se perdía los cielos. Ángeles bajaban y subían por ella. Cuando él despierta dice: qué terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Amén, porque este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y luego, ¿sabe lo que hace allí Jacob? Dice la palabra de Dios que Jacob dice lo siguiente: y se levantó de mañana, luego de este sueño, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. El encuentro que tenía Jacob con Dios, y lo primero que él hace es levantar una piedra. Me llama poderosamente la atención: Jacob no hizo altar, pastor. Hermano, Jacob no hizo altar. Abraham, su abuelo, ¿qué es lo que hacía? Altares. Isaac, su padre, ¿qué es lo que hacía? Altares. Y Jacob no hizo altar. Gloria sea en el nombre del Señor. ¿Qué pasaba en la vida de Jacob? ¿Qué faltaba en la vida de Jacob? Que él no hizo altares. Algo debía haberle faltado. ¿Se le ocurre a usted qué le pasaba a Jacob que él no hizo altar? Isaac creció viendo cómo su padre hacía altares. Isaac hizo altares y su hijo no hizo altares. Y la respuesta pareciera que la encontráramos en Génesis capítulo 28, versículo 20, cuando el mismo Jacob dijo estas palabras: e hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. En ese punto de la vida de Jacob, aún él no reconocía al Dios de su padre como su Dios. En ese punto de la vida de Jacob, Jacob aún no tenía paz, porque él dice: si Dios me hiciese volver en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob no tenía paz. Jacob no tenía entonces comunión con Dios. Por eso él no hacía altares.
Podrá tener una interpretación particular el hecho de la piedra. Sabemos que Jesucristo es la piedra del ángulo y sobre él se derramó la gracia, pero eso es otro tema. Él no hizo altar a Dios. Y el altar era comunión con Dios. Y él comienza a huir. Hermano, es que el hombre que huye sin Dios jamás va a encontrar paz. Es por eso que tú hoy día que estás en este lugar, estás escuchando esta palabra. Déjame decirte que si andas sin paz en el mundo, hay uno que te la puede ofrecer y se llama Jesucristo. ¿Cuántos aplauden al nombre de Jesús? El mundo tiene que saber que hay uno que es el príncipe de nuestra paz, que lo llena todo con su paz. Que si tú estás en angustia, oh aleluya, quizás estás buscando en la droga. Muchos buscan en la droga la paz y no la encuentran. Muchos buscan en el alcohol la paz y no la encuentran. Muchos buscan en los vicios y placeres de este mundo y no encuentran la paz, porque la paz se llama Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y este es Jesucristo el que predicamos. El Dios de nuestra paz está con nosotros. Mira, hermano, la vida de Jacob fue tan complicada que Jacob, usted sabe cómo la historia, después de aquel lugar llamado Betel, ¿cierto? Después de que él levanta esta piedra por señal y hace este pacto diciendo: si Dios va conmigo, yo te voy a reconocer como Dios. Eso hace el mundo. Si me ayuda a tu Dios, te acompaño a la iglesia. Amén. Y uno invita. No, mira, si me va bien en lo que espero, te acompaño a la iglesia. Cuando debiera ser al revés. Voy a buscar a Dios primeramente y sabemos que el resto viene por añadidura. Jacob en ese momento aún no entendía este concepto porque no tenía comunión con Dios. No levantaba altares de Dios. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, aunque parezca increíble, en la vida de Jacob pasaron 20 años, hermanos. 20 años. Y aunque usted no me lo crea, en esos 20 años Jacob no encontró paz. En otras tierras, lejos de su padre, de su madre, de su hermano, lejos de su familia, de lo que más quería, y no tenía paz. Dice la palabra de Dios que aún así Dios le bendijo poderosamente a este siervo. Le dio grandes cantidades de bienes. Se casó, tuvo hijos, tuvo muchos bienes, pero aún no tenía paz con Dios. Tú puedes tener un hermoso auto, puedes tener grandes propiedades, puedes tener un título importantísimo en esta tierra, pero si no tienes comunión con Dios, jamás vas a encontrar la paz. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿Está escuchando, iglesia? Si no hay comunión con Dios, jamás vamos a encontrar la paz para nuestra alma. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a sopesar las cosas. ¿Qué prefiero yo? ¿La comunión con el mundo o la comunión con Dios? Yo prefiero la comunión con Dios. Yo no sé cuántos dicen amén. No se trata de andarse peleando con el mundo, no. Pero yo prefiero agradar a mi Dios. Y aquí la iglesia de Dios, voz en el desierto, la apostólica iglesia, es la iglesia que cada día cuando se abren esas puertas, oh gloria sea el nombre del Señor, los hermanos que entran comienzan a levantar altares. Y aquí cada uno de nosotros se convierte en un altar para Dios. Y si yo vengo enojado de mi casa, en el altar que levante, ese enojo se va a tener que acabar. Y si yo me peleé con alguien en la calle, oh gloria sea el nombre del Señor, ese enojo va a tener que quedar en el altar. Porque yo tengo que reconocer que yo necesito un altar en mi vida. Y en el altar mío que yo levante, algo tiene que morir. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, ¿cuántos pueden glorificar el nombre de Jesús? Oh, gloria sea el nombre del Señor.